Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las telenovelas turcas nunca descansa. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de las historias que nos roban el corazón. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de reconciliaciones, de segundas oportunidades, de arrepentimientos que lo cambian todo, y por supuesto, lo haremos a través de algunas de las series turcas más exitosas y que mejor exploran esos sentimientos tan complejos. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama con final feliz, ¿verdad? O al menos con un intento de final feliz. Pero antes de que nos adentremos en este universo de emociones a flor de piel, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y déjenos un comentario al final con su opinión sobre las series que vamos a mencionar hoy. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Hoy vamos a diseccionar esos momentos televisivos donde el arrepentimiento se convierte en el motor principal de la trama, donde los protagonistas, después de cometer errores garrafales, luchan con uñas y dientes para recuperar el amor perdido. Y sí, como el título sugiere, vamos a explorar esa posibilidad, ese rumor que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. ¿Podría haber una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Será que el arrepentimiento, la madurez y el tiempo pueden curar las heridas y reavivar la llama del amor? Lo analizaremos, pero antes, repasemos algunas series donde estos temas son centrales. Nuestra primera parada en este viaje de arrepentimiento y reconciliación es, sin duda, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, ***, ¿qué culpa tiene Fatma Gül? ***. Este drama, con tintes de romance y mucha justicia, nos presenta una historia desgarradora. Fatma Gül, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una joven que sufre una terrible agresión sexual. Kerim, uno de los implicados, aunque no directamente responsable, se ve atormentado por la culpa y el remordimiento. La serie narra el arduo camino de Fatma Gül para superar el trauma y reconstruir su vida, pero también explora la transformación de Kerim, interpretado por Engin Akyurek. Kerim no solo se enfrenta a las consecuencias legales de sus actos, sino que también debe lidiar con la culpa que lo consume por dentro. Su arrepentimiento es genuino, profundo y constante. Intenta redimirse apoyando a Fatma Gül, protegiéndola y demostrándole que es un hombre diferente. Lo que hace a esta serie tan impactante es la crudeza con la que aborda un tema tan delicado, pero también la complejidad de las relaciones humanas. Fatma Gül comprensiblemente siente un profundo resentimiento hacia Kerim. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y ve su sincero arrepentimiento, comienza a surgir una chispa de esperanza y, eventualmente, de amor. La serie plantea preguntas difíciles sobre el perdón, la redención y la posibilidad de construir un futuro después de una tragedia. Es un drama intenso, pero también una historia de esperanza y segundas oportunidades. Además, la actuación de Beren Saat es simplemente espectacular, te hace sentir cada una de las emociones de Fatma Gül como si fueran tuyas. Y la química entre ella y Engin Akyurek es innegable, lo que hace que la evolución de su relación sea aún más creíble y conmovedora. Pero no solo la trama principal es lo que hace a ¿Qué culpa tiene Fatma Gül?, una obra maestra. La serie también destaca por su dirección impecable, la cual logra transmitir la atmósfera opresiva del pueblo donde vive Fatma Gül, y la constante amenaza que se cierne sobre ella. La fotografía es exquisita, capturando la belleza de los paisajes turcos, pero también la dureza de la vida en un entorno tradicional. Y la banda sonora, compuesta por Toygar Iki, es simplemente sublime, añadiendo una capa extra de emoción a cada escena. Las melodías melancólicas y desgarradoras acompañan a la perfección el sufrimiento de Fatma Gül, mientras que los temas más esperanzadores reflejan su lucha por la superación. La serie generó un debate social muy importante en Turquía y en otros países donde fue emitida. Abrió una conversación sobre la violencia sexual, la justicia y los derechos de las mujeres. Además, puso en evidencia la importancia del apoyo social y familiar para las víctimas de agresiones. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? No es solo una telenovela, es un reflejo de la sociedad y una llamada a la acción para construir un mundo más justo y equitativo. Ahora, vamos a pasar a una serie un poco más ligera, pero que también explora el tema del arrepentimiento y la reconciliación,
aunque desde una perspectiva más cómica y romántica, **Love is in the air**. Esta serie, que catapultó a la fama mundial a Ander Zel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. La trama se centra en un contrato de matrimonio falso que termina convirtiéndose en algo mucho más real. Sin embargo, a lo largo de la serie, ambos personajes cometen errores que ponen a prueba su relación. Serkan, en particular, se muestra terco y orgulloso en muchas ocasiones, lo que lleva a Eda a sentirse herida y decepcionada. Sus decisiones, a menudo impulsadas por el trabajo y la presión familiar, causan un gran dolor a Eda, y es precisamente ese dolor el que lo lleva a reflexionar sobre sus errores. El arrepentimiento de Serkan se manifiesta en sus intentos desesperados por recuperar el amor de Eda. La vemos luchar contra sus propios demonios, contra su incapacidad para expresar sus sentimientos y contra las influencias externas que amenazan su relación. A pesar de sus errores, Serkan demuestra estar dispuesto a cambiar y a luchar por Eda. Aprende a ser más vulnerable, a escucharla y a priorizar su relación por encima de todo lo demás. Lo que hace a esta serie tan adictiva es la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Su actuación es fresca, divertida y conmovedora. Logran transmitir a la perfección la complejidad de su relación, desde la atracción inicial hasta los momentos de conflicto y reconciliación. Además, la serie tiene un ritmo ágil y una trama llena de giros inesperados, lo que la convierte en un entretenimiento perfecto para los amantes de las comedias románticas. Y claro, la belleza de Estambul, con sus paisajes impresionantes, es otro de los grandes atractivos de la serie. La serie no solo se centra en la relación principal, sino que también explora las historias de los personajes secundarios, que aportan un toque de humor y drama a la trama. La amistad de Eda con sus amigas, la rivalidad entre Serkan y otros arquitectos, y los problemas familiares de ambos protagonistas son algunos de los elementos que enriquecen la narrativa. Además, Love is in the air destaca por su estilo visual vibrante y moderno. El vestuario de los personajes, la decoración de los escenarios y la música crean una atmósfera alegre y romántica que te transporta a un mundo de ensueño. Pero detrás de la fachada de comedia romántica, Love is in the air también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la lucha por los sueños y la superación de los obstáculos. Eda es un ejemplo de mujer fuerte e independiente que lucha por sus metas a pesar de las dificultades, mientras que Serkan aprende a ser más humano y a valorar las relaciones personales por encima del éxito profesional. Ahora, hablando de Ande y Kerem, volvamos a la pregunta del millón: ¿reconciliación a la vista? Después de su ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación han resurgido en los últimos meses. Algunos medios turcos han publicado fotos de ellos en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Si bien no hay nada confirmado, muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo. La química que demostraron en Love is in the air fue innegable, y muchos creen que su relación fuera de la pantalla era aún más especial. ¿Será que el tiempo ha curado las heridas y les ha dado una nueva perspectiva sobre su relación? ¿Será que el arrepentimiento por errores pasados los ha llevado a reconsiderar la posibilidad de una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero basándonos en las historias que hemos visto en las series turcas, sabemos que todo es posible. El amor puede superar obstáculos, el perdón puede sanar heridas, y el arrepentimiento puede abrir la puerta a una segunda oportunidad. Analicemos un poco más el fenómeno Ande y Kerem. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su conexión era palpable y muchos fans se sintieron identificados con su historia de amor. Su ruptura, por lo tanto, fue una decepción para muchos. La esperanza de una reconciliación se basa en la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Los rumores, aunque no confirmados, son alimentados por el deseo de verlos juntos de nuevo, de revivir la magia que transmitían. En un mundo donde las relaciones son efímeras, la idea de que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos es un rayo de esperanza para los románticos empedernidos. Siguiendo con nuestras series, no podemos dejar de mencionar *Erkay, Amor y venganza *. Esta telenovela nos traslada a la región de Mardin, en Turquía, y nos sumerge en una historia de amor marcada por la venganza y las tradiciones ancestrales. Reyyan, interpretada por Ebru Şahin,
pertenece a una familia poderosa, pero es víctima de las intrigas de su abuelo, que busca perpetuar una venganza contra la familia Adolu. Miran, interpretado por Agnanthu, llega a la vida de Reggian con el objetivo de vengar la muerte de sus padres, pero termina enamorándose perdidamente de ella. La serie explora el conflicto entre el amor y el deber, entre el pasado y el presente. Miran se debate entre su deseo de vengar a su familia y su amor por Reggian. A medida que descubre la verdad sobre su pasado y la manipulación de su abuela, se da cuenta de que ha cometido un error terrible al involucrar a Reggian en su plan de venganza. El arrepentimiento de Miran es palpable. Intenta reparar el daño que ha causado, pero Reggian se siente traicionada y herida. La serie narra la lucha de Miran por ganarse el perdón de Reggian y demostrarle que su amor es genuino. Tendrá que enfrentarse a su pasado, a las tradiciones de su familia y a las intrigas de sus enemigos para proteger a Reggian y construir un futuro juntos. Erkai es una serie llena de pasión, drama y paisajes impresionantes. La química entre Ebrusain y Agnanthu es innegable y la trama, aunque a veces un poco exagerada, te mantiene enganchado hasta el final. Erkai es un claro ejemplo de cómo las series turcas utilizan la ambientación cultural para enriquecer la narrativa. Las tradiciones de Mardin, la arquitectura de la región, la música y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera única y auténtica. La serie también explora temas como el honor, la familia y el papel de la mujer en la sociedad turca. Reggian es un personaje que desafía las normas tradicionales y lucha por su independencia, mientras que Miran debe romper con el ciclo de venganza y aprender a perdonar. Finalmente quiero mencionar una serie que aunque no se centra exclusivamente en el arrepentimiento romántico, sí que lo aborda de manera sutil y conmovedora, ***Kara para Ask***. Esta serie, protagonizada por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, nos cuenta la historia de Ömer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una red de lavado de dinero después de la muerte de su padre. Si bien la trama principal se centra en la investigación policial y el romance entre Ömer y Elif, también hay elementos de arrepentimiento y segundas oportunidades en la relación de Ömer con su familia. Ömer a menudo se arrepiente de no haber pasado más tiempo con su prometida y de no haberle prestado suficiente atención a sus necesidades. Ese arrepentimiento lo impulsa a ser un mejor policía y a proteger a Elif a toda costa. La serie destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y las actuaciones impecables de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Kara para Ask es un drama policíaco con toques de romance que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último episodio. La serie no solo se centra en la investigación criminal, sino que también explora las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La química entre Ömer y Elif es innegable, y su historia de amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Además, Kara para Ask destaca por su ritmo ágil y su trama llena de giros inesperados. La serie te mantiene enganchado desde el primer episodio hasta el final, y te hace reflexionar sobre la corrupción, la justicia y el poder del amor. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el arrepentimiento y la reconciliación son temas centrales. Hemos visto cómo el arrepentimiento puede ser un catalizador para el cambio, cómo el perdón puede sanar heridas y cómo el amor puede superar obstáculos. Ya sea en dramas intensos como ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, comedias románticas como Love is in the Air, o historias de venganza como Erkai, el arrepentimiento y la reconciliación son elementos clave que hacen que estas series sean tan adictivas y conmovedoras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Cuál es su serie turca favorita que explora el tema del arrepentimiento? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.